Goza de mi lectura como yo gozo escribiendo. Palo que crece doblado, jamás su tronco endereza. Escrita y narrada por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. One Shot. Hacía tremendo calor, insoportable, sudoroso, y ante tanto dolor, nació. Era agosto, el mes más caluroso del verano y el más caliente en quién sabe cuántos años. Pero Roger Ligan estaba orgulloso a pesar de todo. Era un niño, un varoncito que venía a elevar la estirpe Ligan. Roger estaba complacido con su mujer por haberle dado un delfín, un primogénito, robusto, con pulmones fuertes y unos orgullosos genitales que seguramente serían el arrebato de las jovencitas que lo perseguirían llegado el momento. Un brillante futuro se vislumbraba para el recién nacido, abogado, al frente de las empresas Ligan, haciéndose cargo del gran patrimonio familiar, digno representante que seguiría la tradición de tantos antepasados varones con sus méritos y sus propios hijos. Un destino brillante vislumbraba Roger para Neil, su hijo. Sería un gran varón y de eso se encargaría él. El chico creció al lado de su hermana menor. Era la niña de los ojos de papá, pero él, al ser el heredero, recibía duras lecciones de su progenitor las raras ocasiones que vacacionaba en casa. Siempre estaba viajando, siempre haciendo dinero, creciendo el patrimonio para que, llegado el momento, su fuerte e inteligente hijo se hiciera cargo. Roger era duro. La lección tenía que ser bien aprendida e instruida a Neil con severidad desde muy pequeño en asuntos de diplomacia y de buenas maneras. Exigía del niño sobriedad y total atención, mientras que su hermana gozaba de todos sus caprichos. Cuando le tocaba ir de regreso a su amada oficina, Roger dejaba instrucciones precisas, las cuales eran lecciones que su hijo debía tomar. Pero la madre le parecía que era demasiado y consentía al chiquillo volviéndolo malcriado e inseguro. Su hermana tenía por tarea hacer correr a cuanta institutriz y profesor su padre contrataba para enseñarle a Neil, lo que le correspondía por ser el heredero de los Ligan. El chico veía cómo sus primos se divertían y su educación, aunque estricta igual que la de él, tenía además la libertad de jugar y convivir entre ellos a su antojo. Neil se sentía atraído por el juego de su hermana, de niña consentida, donde conseguía todo lo que deseaba con chantaje o berrinches. El juego rudo de sus primos no le agradaba, eran demasiado bruscos para su gusto, peleaban, se revolcaban, los retaban, pero siempre juntos y riendo. Él prefería no ensuciarse la ropa y hacer rabiar a quien se dejara, considerando primero que fuera inferior a él en fuerzas. En compañía de su hermana, siempre cómplice en sus fechorías de angelitos de la casa, su madre solo le interesaba la socialité, la educación de sus hijos poco menos que nada. Ellos eran los dueños de todos, con buenos modales y una doble moral igual a la de ella, le bastaba para que figuraran bien en sociedad. Cuando el padre volvía y exigía resultados de sus instrucciones, Neil era reprendido por no haber estudiado. Entonces su madre salía a defenderlo, alegando que porque ningún profesor estaba a la altura o todas las institutrices resultaban ser unas neófitas. Entonces Roger, al ver cómo Elisa era el alma dominante en ese dúo caprichoso, mandó por una amiga, una chica huérfana, que hiciera compañía a Elisa y permitiera a Neil dedicarse a sus obligaciones, pero contrario a lo que Roger esperaba, madre e hijo se enfrascaron en hacerle la vida imposible a la chiquilla huérfana. Roger admiraba el valor de la chica y pretendía que ella les transmitiera esa fuerza a sus hijos, pero nunca resultó. Dio la razón a su esposa cuando esa misma chiquilla, tan arribista, decía Sara, fue adoptada por los Andrew. Neil, bien o mal, había crecido. Era bien parecido, educado, y sus lecciones habían sido estudiadas, aunque no brillantemente. Su hermana era más sagaz, pero era él, el varón, quien debía cargar con la responsabilidad de heredar y de sembrar en otro varón el apellido Ligan para perpetuar el linaje. Cuán cerca de la verdad estaba Roger, pero no
como él lo deseaba. Los chicos siguieron creciendo, se convirtieron en jóvenes, bellos, ricos, bien colocados en sociedad, ambiciosos ambos. Pero había algo en los hermanos que nadie percibía. Siempre estaban juntos, y la mayor parte de las veces iban juntos a todos lados. Más parecían una pareja de novios que de hermanos. Quien no los conociera diría que eran pareja, aunque más bien se comportaban como cómplices, cuchicheando y tramando algo a media voz. Cómplices, siempre cómplices en sus planes contra aquella chica que les había fastidiado la vida. Con el tiempo, la presión para Neil fue mayor. Después de volver de Londres tras el inicio inminente de la guerra, Roger comenzó a meterlo de lleno a los negocios y para que conociera gente y se relacionara y dejara de andar de damita de compañía de su madre y hermana. Lo indujo a beber whiskies en las rocas como parte del ritual de los caballeros y a fumar puros cubanos. Ninguna de las dos cosas era del agrado del joven Ligan. Prefería estar en casa que rodeado de esos viejos aburridos, apestando a tabaco y llenando la habitación de humo cual chimeneas en invierno de Londres. De pronto, la plática se giró hacia el joven empresario, que si había alguna chica especial en su vida, que cuándo podrían conocerla, que para cuándo contraería nupcias, que su padre debía estar ansioso por tener más herederos Ligan, y entre más jóvenes, mejor. Como si el único propósito de los hijos fuera crear bebés cual fábrica para heredar, varones sobre todo, aunque las chicas también se necesitaban, si no, ¿con quién casarían a los varones? ¿Y quién aportaría además las generosas dotes? Estaban educados como si ese fuera el único afán de sus vidas. Neil, sin embargo, ni siquiera se había enamorado. Entonces él cayó en la cuenta. Adoraba estar con su hermana, en sus reuniones con sus amigas, se divertía oyéndolas hablar de modas provenientes de París y de chicos, por supuesto, a lo cual él se guardaba su opinión, pues consideraba que de expresarla, parecería extraño decir que, en efecto, el actor Nobel de Broadway era muy atractivo. Por raro que sonara, no le parecía fuera de lugar pensarlo así. Sin embargo, sabía que no debía decirlo. La presión de su padre respecto a que no salía lo suficiente con señoritas se hizo más molesta. Invitaba a alguna que otra chica a pasear en su nuevo automóvil y la pasaban bien, pero él no las consideraba como posibles parejas. Sin embargo, un hombre alto, elegantemente bien vestido, le hacía volver la mirada y admirar lo bien que le quedaba el traje. Incluso llegaba a sentir mucha curiosidad por aquel hombre adulto, joven, que vivía con la huérfana, que tanto él y su hermana les encantaba molestar. Lo espiaba secretamente a la distancia y en ese momento se retaba por no poder visitar a la rubia sin ningún motivo para verle más de cerca. Cuánto le intrigaban esos vaqueros ajustados que usaba y esa chaqueta gastada de cuero tan tremendamente masculino. No, definitivamente él no se vestiría así, su madre se desmayaría y su padre seguramente lo desheredaría. Pero, oh, qué perversamente bien se le veía el trasero con los vaqueros ajustados a aquel mísero vagabundo. Roger Ligan comenzó a hostigar a su hijo de que debería verse más seguido con alguna chica, que eso era primordial para buenas relaciones en los negocios, ser hombre estable, honorable, con buenas y serias intenciones de formalizar un hogar. Mientras el chico se vestía impecablemente, pero no para gustarle a las chicas, que de todas formas enloquecían con su estupendo físico, más bien se vestía para él y para otro joven empresario que también frecuentaba el club. Su mirada lejana le erizaba la piel y no sabía el por qué. Un día, pensando que debía tener novia, una novia que no apetecía ni deseaba, unos malandros lo atacaron y vaya sorpresa. Aquella huérfana que tanto molestó lo salvaría de una tremenda paliza y una parada segura a emergencias. Entonces vio dos posibilidades. Por primera vez, aquella chiquilla le llamó la atención. Comenzó a admirar su valor y no pudo negar que la chica tenía lo suyo. Se había puesto realmente bella. No obstante, mantenía una relación con Grantchester, el guapísimo actor, otrora condiscípulo del colegio, que cruelmente lo había golpeado el malnacido.
que por más guapo que fuera, no le perdonaría esa afrenta. Algún día se vengaría de él, de alguna manera. Sin su familia entender el porqué, comenzó a cortejarla sin mucho éxito. Él desplegó un interés en la pobretona enfermera que no se cansaba de rechazarlo. No consiguió con ello que una sola vez le permitiera llevarla a su humilde hogar y así poder ver más de cerca a su amigo el vagabundo aquel de los vaqueros ajustados. La presión de Roger sobre que tuviera una pareja aumentó. La presión de su madre y hermana de que esa pareja no fuera la inmunda enfermera también creció, y su encaprichamiento por ellas también volvió a crecer. La persiguió hasta que amenazó con enlistarse si no era ella la que debía convertirse en su esposa. Nadie podía creer lo que él deseaba. Sarah, Elisa y Roger, que sabían que ella no era de su agrado, y la joven tampoco parecía agradarle nada aquel compromiso. La tan esperada fiesta donde se anunciarían las nupcias llegó, y fue un fracaso total. Neil fue humillado de la peor forma posible, más fue su descontento al descubrir que el hombre de trasero celestial era el jefe del clan Andrew. Estaba avergonzado y herido, derrotado. Tantas fantasías había hecho en su cabeza de forma tan privada que ahora ese mismo hombre lo relegaba a cero a la izquierda con un solo enunciado de su dulce y severa voz. Entonces se quebró. Corrió como siempre a los brazos de su madre, aquellos que siempre estuvieron dispuestos a complacer sus caprichos y a darle la razón. Delante de la concurrencia lloró y gritó profundamente herido, no de ser rechazado por Candy, sino por aquel hombre que se metía en sus sueños llevándolo a elucubrar hermosas fantasías privadas. Por primera vez Roger, profundamente enojado por el comportamiento infantil y pelele de su primogénito, le puso unas tremendas bofetadas al poner un pie en la mansión Ligan. No debía llorar como una nenita, sino levantarse como lo hacía un verdadero varón. Le reprochó la humillación a toda la familia, le reprochó el supuesto amor que decía tener por la enfermera endemoniada que se daba el lujo de despreciar pertenecer a los Ligan. Roger estaba furioso. Si tanto la amabas, ¿por qué no fuiste con William a pedir formalmente su mano, imbécil? En lugar de eso, te pusiste a atacarlo, a acusarlo como una nena chillona, dando la queja a su abuelita. Eres una vergüenza, pero esa actitud tan tibia tuya se acabó. Iremos a Florida, te inscribirás en la universidad, estudiarás duro y te alejarás de tu madre y hermana que te han vuelto su pelele maricón. De ahora en adelante sacarás la casta de los Ligan, había sentenciado cruelmente su padre Roger. Sarah ni siquiera se atrevió a meter las manos por su hijo. También le había molestado la actitud poco varonil al verle lloriquear como si ella le fuera a resolver ese entuerto que él había causado por su estúpido capricho. Su hermana solo se limitó a decir: «Te lo tienes merecido, te lo advertí, Neil». Y así, sintiéndose más solo que nunca, marchó a Florida. Y allá en la universidad exclusiva para varones, el terrible discurso impartido por su padre que le partió el alma, después de las bofetadas y empujones que le propinó, se le olvidaron por completo. Aquello era un nuevo mundo desconocido, estar rodeado por hombres día y noche, estudiar con ellos, ejercitarse con ellos, hablar con ellos, dormir cerca de ellos. Así como conocía a las amigas de su hermana, fue conociendo los diferentes tipos de chicos que había en la universidad. Encontró un tipo de jóvenes muy reservado, con el que se identificó de inmediato, y todo lo que antes parecía privado, solo para él, se fue descubriendo maravillosamente ante sus ojos y su cuerpo antes no utilizado. Esas sensaciones desconocidas que nunca había sentido lo llevaron por un mundo maravilloso y sensual apenas descubierto. Comenzó a llevar una doble vida que le sentaba tremendamente bien. Había una pequeña comunidad que no lo juzgaba, que era amiga aparentemente, pero también le habían enseñado lo que ninguna mujer le había hecho sentir antes.
Casi al salir de la universidad, se encontró con el joven aquel que veía frecuentemente en el Club de Caballeros de Chicago, aquel que lo miraba con ese brillo que le hacía erizar la piel, que lo incomodaba incluso. Entonces descubrió que aquello había sido atracción sensual. Resulta que era un profesor de historia universal, especialista en la civilización romana. Le impartió cátedra casi al final de su carrera y entonces conoció lo que era el amor. Ya no volvió a su casa en Chicago, solo a despedirse, y se fue a Miami a fundar un nuevo negocio. Su familia estaba muy orgullosa de él, pero poco lo veían. Neil había cambiado, se había vuelto sumamente educado, guapo, irresistible. Las chicas lo asediaban, pero él nunca perdía el control. Todos lo admiraban, pero el encantador Neil Egan se había vuelto inalcanzable. Su padre estaba orgulloso de él por todo lo que había logrado. Se había graduado con honores, había tenido la iniciativa de iniciar un nuevo negocio sin ayuda de los Andrew y comenzó un imperio hotelero que amenazaba con crecer y crecer bajo su mando, pero nunca venía a casa. Siempre estaba ocupado y un día su padre decidió visitarlo de sorpresa. «¿Neil? ¡Neil! ¿Quién es usted?». Roger se quedó asombrado al ver a un joven tendido en la cama que pertenecía a su hijo. El hombre despertó y se incorporó. Estaba completamente desnudo. Se puso el pijama de inmediato. «¿Padre?». «Neil, ¿qué?». Vio a su hijo aparecer de una puerta contigua enredado en la toalla. Acababa de ducharse. Roger abrió habitación tras habitación, buscando a las mujeres que hacían pareja con el hombre que encontró desnudo en el lecho de su propio hijo. Pero nada. La casa a esa hora de la mañana estaba vacía, a excepción de los dos únicos hombres desnudos. Neil solo lo miró hurgar en el closet. Solo ropa masculina, trajes finos, zapatos de marca, corbatas de los más atractivos colores. «Padre, solo soy yo, tu hijo, tu gran varón». Roger gritó. No podía comprender aquello. Neil era de esos hombres que se tendían con otros hombres. Por eso siempre estaba solo, por eso de niño no se despegaba de su madre y de su hermana, por eso se encaprichó en casarse con una muchachita que lo detestaba. Tendría el argumento perfecto para no tocarla. Su orgulloso hijo, ese al que todos admiraban, era un hombre-mujer que tenía de pareja a otro hombre. ¿Y los nietos? ¿Y la herencia?, se preguntó el hombre más para sí mismo. «Los nietos te los dará Elisa, padre. Yo cumpliré con mi parte. Hice y seguiré haciendo crecer el apellido y la fortuna, que es lo único. Mi vida, esa la viviré como mejor me plazca. Ustedes pueden desligarse del poderío Andrew, ya no viviremos a su sombra. Elisa tendrá una gran dote para casarse con quien se le antoje y te llene de nietos, pero yo me quedaré aquí, con mi vida tal y como está, les guste o no. Tú me entrenaste para esto y yo no te hice un maricón, Neil. Me has decepcionado. Siento que así sea. No te preocupes, padre. Ya estoy acostumbrado a tu desdén». Y cada uno siguió con su vida. Neil guardaba muy bien las apariencias. Se convirtió en un soltero codiciado. Llegado un momento en el cual consideró que había cumplido con su familia, entregó las empresas de nuevo a su padre y a su hermana, y él se fue a vivir su vida como siempre había deseado. Roger ya no supo de él y lo extrañaba. Efectivamente había hecho lo que él había dicho. Elevó su apellido muy alto y fundó una nueva empresa solo para ellos. Pero no le dio nietos. En cambio, Elisa tuvo muchos varoncitos que eran su alegría. Pero le faltaba su hijo. Se dio cuenta que él nunca le dio cariño, que Neil no se permitía abrazarlo ni jugar con él. No porque él no quisiera, sino porque papá
siempre estuvo ocupado para él. Se arrepintió de no haberle demostrado a su hijo cuánto lo amaba, solo lo llenó de obligaciones y más deberes. Sala solo se abocó a cumplir los caprichos, creyendo que con eso compensaba la ausencia y la falta de cariño paterno. Nunca les dijo a Elisa y a Sara lo que pasaba con él. Desconocía si ellas lo sabían y se lo ocultaron. Pero ya no importaba. Neil ya no escribía. Se había perdido en quién sabe dónde, porque él había dejado claro que las puertas de su casa estaban cerradas para un hombre como él. Pero olvidó decirle que nunca estarían cerradas para su hijo. A los 2 años de no saber de Neil, llegó una llamada inesperada de Nueva York. Roger voló hacia allá lo más pronto que pudo. Solo alcanzó a ver el último aliento de su primogénito. No tuvo tiempo de decirle «te amo», ni de pedirle perdón. Solo lo vio expirar. El parte médico había dicho que murió de una rara enfermedad que lo minó lentamente. Se había internado en un buen hospital, pero nada pudieron hacer por él, más que ayudarlo a morir con el menor dolor posible. Nadie lo acompañaba, nadie lo visitaba. Llegó por su propio pie, solo. Estuvo internado por más de 3 meses sin mejoría, y en todo ese tiempo nunca le llamó. Fue aquella enfermera huérfana que se atrevió a llamarlo. No dijo gran cosa, solo que Neil estaba sumamente enfermo y que sería bueno que él, Roger, viniera a verlo. Roger no vio a Candy, y ella no estaba en aquel momento en el hospital de Nueva York. La chica se había casado con el actor de Broadway y, según dijeron, hacía caridad visitando a los enfermos terminales. Así fue como ella, por casualidad, dio con Neil. Roger recibió en brazos a su hijo al minuto después de que vio la luz. No le importó llenarse las manos de sangre en aquel momento. Estaba sumamente orgulloso de su hijo varón, que lloraba con todas sus fuerzas. Cuán orgulloso y afortunado se sintió. Y ahora llevaba de nuevo en sus brazos a su hijo deshecho, muerto, a enterrarlo en el pabellón familiar. No había lugar para un maricón inmundo en su casa, pero para su hijo, su primogénito varón, que llevaba de nuevo a casa, sí lo había. Fin.